Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día a este espacio de salud mental. Yo soy Arlene Fogel Méndez, devolviendo a tu esencia y sálvese quien pueda. Gracias por estar aquí informándose de todo lo que es relacionado a la salud mental. Y bien, este espacio es para tratar temas delicados, tal como lo es las familias tóxicas, las madres narcisistas y el abuso que ellas cometen sobre de sus hijos para manipularlos. En otros videos he hablado ya de mecanismos de defensa y hoy quiero continuar con otros dos para explicar todavía mejor el comportamiento humano, el comportamiento de una personalidad narcisista. Si bien vale recordar que todos tenemos los mecanismos de defensa porque son parte de nuestra naturaleza humana, hay unas personas como los narcisistas que los utilizan mucho más para poderse valer del control y de esa manipulación de las que tanto les gusta. Hoy les voy a platicar de lo que es negación y evitación. Estos dos son mecanismos de defensa que, como repito, todos los usamos ante las amenazas que podemos sentir de una situación o de una persona. La negación es la no aceptación de una situación dolorosa o desagradable. Y entonces lo vamos a decir inmediatamente con un no. Esto no es así, o esto no está pasando, esto no me puede pasar a mí, o lo que tú dices no es así. Toda negación de la realidad, pues es un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando lo mantenemos por largo tiempo, pues ya estamos hablando de un desequilibrio dentro de la personalidad del individuo. Esta negación se puede presentar de varias maneras: ignorando a la persona o al niño, minimizando sus problemas emocionales y básicamente el rechazo ante la persona o la circunstancia que no le haga sentir bien. Y hablando de los hijos, pues el hijo o hija que más le hace sentir incómoda a una madre narcisista es el chivo expiatorio o la chiva expiatoria. En el caso mío, pues he sido yo, dentro de mis hermanos, la elegida para ser esa chiva expiatoria, que es como el basurero emocional en donde la madre vierte todos los sentimientos y todos los defectos en sí que no le gustan de ella, y también da permiso a los demás integrantes de la familia a que también lo hagan, ya que ella pues es el ejemplo a seguir de toda familia tóxica. El rechazo que manifiesta la madre narcisista sobre el chivo expiatorio o la chiva expiatoria es muy doloroso, ya que esto denota que es un problema básicamente o una carga, ya que no está siendo la persona que mamá tóxica necesita que sea para su beneficio. A ella no le gusta lidiar con los problemas. Los rechazos son evidentes, básicamente con el trato, pero con lo que se dice es con lo que mata. Por ejemplo, una vez mi madre me dijo, estando solamente ella y yo, platicando de cualquier tema, lo que sea, y de ahí se mete a este tema que no tenía nada que ver, por supuesto, y menciona algo como: ay, lo bueno que Dios me ha dado 3 hijos preciosos, 4, y yo me la quedé viendo y le dije, ¿a quién excluiste? No, 4. ¿En qué estaba pensando? Pues yo creo que estaba pensando en lastimarme, que para eso dijo 3 en vez de 4, porque de verdad hay mucha confusión entre el número 3 y el número 4. Se te olvide que tengas 4 y digas 3. Bueno, esta es una conducta en la que yo me pude dar cuenta, precisamente ese rechazo. A ninguno de mis otros hermanos le ha dicho esto jamás. Recuerden que las madres narcisistas encubiertas son las más malvadas, ya que se muestran encantadoras enfrente de todos, inclusive de los hermanos, pero enfrente de la chiva expiatoria, a solas sobre todo, va a hacer uso de todas estas estrategias dolorosas al corazón para tratar de insistir hasta que tú te vayas precisamente y abras los ojos y sepas que estás siendo maltratado y abusado por tu propia madre, o te vuelvas completamente loca, enferma de las emociones y por ende mental.
Una vez me dijo, otro ejemplo es de ese rechazo, bueno, ni tú fuiste la hija que yo esperaba, ni seguramente la mamá que tú esperabas. Pero, pues, mientras vivamos en la misma casa, haces lo que yo te diga. Ay, yo pensé que me iba a decir, vamos a intentarlo, vamos a terapia, vamos a incursionar en nuevas formas y tácticas de llevarnos, vamos a hacer actividades juntas, vamos a platicar, pues para tener un vínculo más estrecho. No. Ilusa de mí. Lo que vino fue, y entonces vas a hacer lo que yo te diga mientras vivas en mi casa. Nunca hubo un vínculo, nunca ella permitió ese lazo afectivo madre-hija conmigo, porque aquí lo importante es recordarles que, como mencioné en mi video de Descubriendo a Mamá, ahí menciono que yo cuando tenía 8 años descubro a mi mamá en su falsedad de personalidad ante unos y ante otros. La mayoría de las personas ajenas a mi familia, con ella era un encanto y una risa y todo amor y paz y felicidad. Con mis hermanos eventualmente era malvadona, pero no tanto como conmigo y en privado. Siempre que estábamos a solas, mi mamá y yo, era cuando ella mostraba esa parte de la personalidad, justamente que todos tenemos, insisto, de nuestros demonios, llamémoslo así, y que los deja salir conmigo para sentirse mejor. El otro mecanismo de defensa es la evitación. Esto ya viene cuando el hijo o la hija chivo expiatorio ya es mayor, ya es más grande, ya no es un niño, vaya, y ya desde adolescente ya no sigue tratándolo con gritos ni con ese tipo de manipulaciones para controlarlo, para infundirle miedo. Pero, ¿por qué? Porque cuando uno va creciendo, pues seguramente ella va sabiendo y pensando y calculando que uno se le puede voltear inmediatamente para defenderse, porque sabe conscientemente el daño que está haciendo. Entonces ya no te grita y ya no te jalonea o algo así, ya no. Ahora lo que hace es justamente evitarte, o en mi caso, hablando personalmente, evitarme. Me evitaba a toda costa. Entonces la evitación es una forma que mi madre emplea constantemente, pues para no confrontarme, y pues prefería que no hubiera ese tipo de momentos para no estresarse, por supuesto. Entonces aquí es donde viene y se da lugar a otra estrategia. Esta es una dinámica de las que se vale mamá narcisista para controlar a todos sus hijos, y esta se llama triangulación, que básicamente consiste en confrontar a los hermanos, que se peleen entre sí. Por ejemplo, como ella no quiere confrontar sus problemas nunca, ni internos ni externos, entonces se vale de sus monos voladores, que se convierten mis hermanos, cuando ya son más grandes. Y entonces, para ella no hacerse cargo de su responsabilidad, manda a uno de sus hijos siempre de mensajero para alimentar la envidia, para alimentar el odio inclusive. Tergiversa la información para que entre ellos se peleen. Por ejemplo, cuando yo tenía 12 años, mi papá me regala un oso de peluche tan grande que, bueno, era mi adoración, porque estaban tan de moda los peluches gigantes, y era un oso polar. Y entonces pues yo le puse Bolo, era mi adoración. Y entonces mi madre, una ocasión, estábamos pues todos los niños ahí del edificio en donde vivíamos jugando, digamos, yo ya tenía 12 años o 13 años, repito, que es cuando mi papá me hace este regalo de este peluche tan grande. Entonces yo estaba platicando con un niño en particular y veo que mi madre se asoma por la ventana y me ve. Entonces mi hermano, el menor, también estaba ahí jugando, y mejor le dice: oye, ven, sube. Mi hermano va y sube. Y luego yo sigo platicando con este niño, y entonces se asoma mi hermano por la ventana y me dice: Arlene, sube. Y yo me quedé: ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿O qué pasa? Dime. Y no me decía nada más que: sube. No le hice caso,
Y seguí platicando con este niño. Que si me hubiera dicho mi mamá, oye Arlene, ven acá, súbete, pues yo hubiera tenido que subir porque pues había que obedecer siempre. Pero mi mamá ya no me daba órdenes directas, me las daba a través de sus monos voladores, mis hermanos. Entonces vuelve a asomarse y me dice, Arlene, es que tienes que subir porque se le cayó una taza de café a tu oso de peluche encima. Y ahí sí, inmediatamente salgo corriendo y me subo. En cuanto entro a buscar mi oso, veo que está intacto. Volteo a buscar a mi mamá y como que desaparece de la escena. Y le pregunto entonces a mi hermano, ¿por qué me dijiste que le había pasado esto? Si no es verdad. Y su cara fue de, es que mi mamá me dijo que te dijera eso para que te subieras. ¿Por qué o para qué? Nunca lo supe porque ella nunca me lo dijo y yo tampoco se lo pregunté, pero estoy casi segura que fue porque más o menos por la edad, que es la preadolescencia, pues uno empieza ahora sí que como dicen con las hormonas a tope y la edad de la punzada. Y seguramente mi mamá tenía un miedo de que yo fuera madre prematura como ella lo fue, que fue a los 16 años. Y pues no quería verme simplemente platicando siquiera con niños. Yo creo que para prevenir esa situación, pero lo mejor hubiera sido tener un vínculo, un lazo, y si no hubiera habido lazo, al menos una comunicación directa para hablar del tema. No hubo un acercamiento de madre e hija como para decir, mi amor, has tenido un novio, si tienes un novio debes tener estos cuidados, hay que protegerse. Aunque en la escuela te lo dicen, pues ella no me lo dijo. Por lo que entonces no mostró interés en eso conmigo. Entonces, pues, seguramente ese era su miedo, que por eso hizo este tipo de triangulación. Otro ejemplo es cuando empecé a usar anticonceptivos, porque yo estaba clara de que no quería tener hijos desde que tengo uso de razón. Los guardaba en una cajita de aretes, que todavía me acuerdo exactamente, era una manzana roja que se abría así y era... Ahí venían unos aretes que alguna vez compré o me regalaron, no recuerdo eso. El caso es que yo sacaba todas las pastillitas de la tableta y las ponía ahí. Pues sí, a modo de esconderlas, porque pues como no había ninguna comunicación al respecto con mi mamá, pues tampoco le iba a platicar que yo las usaba. Entonces pues las escondía en la bolsa de una chamarra y la ponía en mi closet. Seguramente alguna vez mi hermana o mi mamá quiso usar esa chamarra o simplemente andaba esculcando por ahí mis cosas y se las encontró. Y entonces mi mamá se le ocurre que es mejor idea mandar a mi hermana, la mayor, a que me pregunte. Y entonces ella llega y me dice, oye hermana, ¿qué pasa con esto? Y me las enseña. No recuerdo el diálogo, pero fue así como, pues son pastillas o... Y en vez de preguntar desde cuándo las usas, con quién te las recetó, en fin, no son dulces. No, nada más no dijo nada y ya se fue. Y yo me quedé pensando, ¿para qué la envía mi mamá a hacerme saber que ellas ya saben que utilizo pastillas anticonceptivas? Cuando no hay ningún mensaje, no hay ninguna moraleja en esta situación. ¿Qué me dejó eso a mí? Pues nada más que confirmar que yo soy aparte, que yo no pertenezco a mi mamá para hacer equipo, solo mis demás hermanos. Y la última, para acabar con este tema, la última vez que vi a mi hermano el mayor fue cuando mi madre utiliza esta triangulación. Recuerden, es divide y vencerás, la frase que mamá por estrategia aplica sin que uno sepa. Nos divide para podernos controlar mejor a base de esta situación de la triangulación. ¿Para qué lo hace? Para que en caso de que yo reaccione mal, no sea con ella con quien me confronte, sino con la enviada especial o el enviado especial. Y así ocurrió. Estábamos en la casa de mis abuelos, reunidos todos la última vez que fue esto. Y de repente yo estaba con mi cuñada y mi hermano, el mayor,
llega a nosotras y nos dice: oigan, si van a fumar, sálganse de la casa, porque aquí en la casa dice mi mamá que no fumen. Y yo me quedé pensando, y ya no solo pensando, se lo dije: oye, ¿hasta cuándo vas a ser el mandadero de mi mamá? ¿Hasta cuándo vas a dejar que te manipule? ¿Qué no te das cuenta? Dios mío. Se enojó como cuando le dije a mi mamá de su sonrisa falsa, que fue una verdad tan incómoda. Le pasa a mi hermano, que me odia en ese momento, se le puede notar, se le transforma la cara, la actitud y todo. Y entonces me dice muy claramente y gritando, me dice: pues ¿sabes qué? Pues vete a la... muy lejos. Todavía le digo: ¿perdón? Y me lo repitió y me dijo: que te vayas a la... ¿Cómo? Estaba enfrente de todos, mi cuñada, mis hermanos, la amiga de mi mamá, la única que tiene, y mi sobrina. Y me quedó así, le dije: qué buen ejemplo le estás dando a mi sobrina. Y ¿sabes algo? Tantas veces me han mandado allá que ya hasta tengo una casita. Ya me voy a ir para allá. Obviamente pues esto peor le cayó y se enojó muchísimo y me dejó de hablar. A la mañana siguiente nos encontramos en la cocina. Seguramente mi cuñada habla con mi hermano para decirle pues que se oyó fatal lo que me dijo. Y me dice: hey, no debía haber dicho eso. Le dije: ¿me estás ofreciendo disculpas? Sí, que no debía haber dicho eso. Le dije: pues sí, no debiste. Pero aquí lo importante para mí fue ver que ese perdón o disculpas ofrecidas. Así que ante esta situación es claro ya que una madre ha vencido. En su mente ha tenido la idea de que ha ganado el control de sus hijos. Debes tener muy presente estos temas para saber que son parte del abuso que tú puedes estar recibiendo por parte de ella y de toda la familia. Espero que esto les haya servido y les haya aumentado la información acerca de las estrategias y las manipulaciones que una madre narcisista hace con sus hijos. Estén atentos de los abusos, noten las banderas rojas, no las ignoren, sean fieles a ustedes mismos y no permitan que les apaguen su luz. Vuelvan a su esencia yendo a terapia. Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente video. Y sálvese quien pueda.